Muy buenas tardes, bienvenidos a En Contexto. Como todos los jueves vamos a estar hablando de temas de interés general que tienen que ver con política, que tienen que ver con temas laborales, con temas sociales, y hoy vamos a hablar de los planteamientos que hace el Poder Ejecutivo en cuanto a modificaciones, reformas de las leyes laborales. El año pasado el presidente de la República, Santiago Peña, en un foro con empresarios planteó eliminar la estabilidad laboral. Eso llevó a una reacción de las centrales sindicales y establecieron mesas de diálogo. Hace muy pocos días se promulgaba la ley de MIPYMES, que establece un salario mínimo diferenciado para los trabajadores que presten servicios en estas empresas que tienen un capital menor y que tienen una cantidad de funcionarios también diferente a las empresas de mayor porte. Y el ministro de Industria y Comercio estuvo en una entrevista ayer o anteayer nada más en un medio de comunicación y planteó en medio de sus declaraciones que, exagerando, lo ideal sería eliminar el salario mínimo, y citó como ejemplo a dos países nórdicos que por supuesto tienen una calidad de vida radicalmente superior a la de nuestros países, y esto generó mucha reacción, tanto así que el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tuvo que salir inmediatamente a hacer un comunicado diciendo que no había ninguna pretensión del gobierno de eliminar el salario mínimo, y el propio ministro tuvo que salir a decir que fueron sacadas de contexto sus declaraciones. Pero más allá de esto, vamos a hablar hoy de los planes que tiene el gobierno y qué piensan desde el sector sindical y desde el sector de abogados laboralistas. Por eso invitamos hoy, en un rato más se suma otro representante de las centrales. Está con nosotros ya Eduardo Pérez Avid, abogado laboralista, ex dirigente sindical. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y los temas son bastante interesantes para ser debatidas. Y está con nosotros también Ramón Ábalos, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores. Ramón, una vez más con nosotros, gracias. Muchas gracias, Fito, por la invitación. Mi respeto para vos y por supuesto a la teleaudiencia. Por supuesto, como dijo acá el compañero Pérez, son temas muy irritantes, sobre todo para el sector trabajador, y a la vez también muy peligroso que se pone también al tapete para justamente empresarios que son también inescrupulosos en estos sentidos, ¿verdad? Como siempre decimos, que hay buenos empresarios, como hay también malos empresarios, ¿verdad? Pero dentro del contexto de lo que es el movimiento sindical, es una lucha más y una crisis prácticamente del sector trabajador que está confrontando nuevamente con este gobierno, con los anuncios que irritan cada día más. En un ratito más se suma Bernardo Rojas de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, porque también queremos hablar con él de estos temas y de una unificación que se va a dar de dos centrales sindicales, un tema también muy importante. Ya está promulgada la ley de MIPYMES, ya está en vigor la ley y plantea, digamos, un régimen diferente para las empresas que se acojan a este régimen, y uno de los temas más, digamos, llamativos es que las empresas pueden pagar un salario mínimo inferior al salario mínimo legal vigente, y esto sería hasta incluso el 80% del salario mínimo. Esto es legal ahora, es constitucional, es inconstitucional. ¿Cómo lo plantean desde el mundo de los abogados laboralistas, Eduardo? Bueno, el análisis de toda norma tiene que partir de la base constitucional. O sea, nosotros no podemos redactar o aprobar una norma por fuera de la Constitución Nacional. La Constitución paraguaya tiene un concepto de Estado social de derecho que implica básicamente que el Estado debe asumir toda responsabilidad para que exista un desarrollo socioeconómico de todos los habitantes, principalmente de aquellos más vulnerables, de aquellos más débiles. Ese es el propósito de un Estado social de derecho conforme a la doctrina, que fue fundamentada justamente por los convencionales del Partido Colorado, el partido que hoy día gobierna, durante la Convención Nacional Constituyente. Luego tenemos
el artículo 46 que habla de la igualdad ante las leyes, y luego tenemos todo un capítulo de derechos laborales, del artículo 86 hasta el 102. El artículo 86 habla del pleno empleo y toda la protección jurídica que tiene que tener el empleo. El artículo 88 habla de la no discriminación entre trabajadores, de ningún tipo de discriminación estamos hablando. El artículo 92 habla del salario mínimo, el artículo 94 habla de la indemnización, del derecho a la indemnización. ¿Qué es lo que ocurre básicamente con esta ley? Esta ley tiene 52 artículos y en lo que respecta al derecho laboral y a la seguridad social, que son dos áreas muy importantes, sí, estamos hablando de 3 artículos, ¿verdad? Entonces básicamente dice de que se podrá contratar de manera a un plazo determinado de 1 año, prorrogable hasta 3 años, y una vez que culmine ese plazo, entonces no se pagará, no se abonará indemnización por parte de las microempresas. Por otro lado dice, a partir de los 36 meses, en un mismo artículo eso está refiriendo, a partir de los 36 meses se podrá abonar el salario en un 80%, y en otro apartado ese mismo artículo refiere de que los trabajadores y los empleadores de las micro y pequeñas empresas también podrán aportar al IPS sobre la base salarial del 80%. Todo esto es contrario a la norma constitucional que acabo de señalar, y además dentro de la norma constitucional no podemos dejar de referir el artículo 37 y el 141, que incorpora dentro de la estructura normativa del país los convenios y tratados internacionales, entre ellas la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 26 establece que los derechos son progresivos y nunca pueden ser regresivos y disminuidos. Y dentro de esas normativas internacionales están los convenios internacionales de la OIT, el convenio número 26, 95 y 99, que hablan de la garantía del salario mínimo. Entonces, con todo esto, con esta cita que acabo de señalar, debo referir de que efectivamente se trazó una norma en ese aspecto del derecho del trabajo y la seguridad social fuera del rango constitucional. Correcto. Ya le doy la bienvenida a Bernardo Rojas, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Bernardo, gracias por estar con nosotros hoy. Después vamos a hablar más adelante de el proceso de unidad también con la Central Unitaria de Trabajadores, pero la ley de MIPYMES ya está promulgada. Recién analizábamos con Eduardo la legalidad, la constitucionalidad de esta ley. ¿Ustedes como Central también están analizando, van a llevar adelante algún tipo de acción? Ya se promulgó la ley, como muchas leyes que llevó adelante el gobierno a tambor batiente. Sí, no solamente estamos analizando, sino estamos preocupados porque acá pues la legalidad es lo que menos importa. Acá al gobierno y a mucha gente no le importa la legalidad, le importa la ley del Mareté como de costumbre. Entonces ellos violentan todo lo que encuentran y siempre esa violación va en perjuicio de los trabajadores. No buscan una solución que no perjudique a los trabajadores ni que violen los derechos de los trabajadores. El salario mínimo es un derecho constitucional, no se puede tocar así nomás. Ellos disminuyen nomás el salario mínimo porque no le busca otra solución, que hay solución. Como por ejemplo, las empresas maquiladoras pagan 1% de impuestos sobre las exportaciones, no paga impuestos al fisco para decir, bueno, este tiene incidencia en el Producto Interno Bruto. Le cobran 1% y dice que solamente tienen que exportar, pero ellos hacen su producto y venden acá también. Entonces, el problema está en que me parece que el gobierno tiene que tomar medidas más severas para respetar los derechos de los trabajadores. Y la otra cuestión fundamental es, mientras no nos escucha, mientras no nos sentamos a discutir con seriedad y responsabilidad estos temas, no va a haber solución. Y cada vez va a haber más conflictos y se está generando una inquietud demasiado preocupante entre los trabajadores que no sabe de dónde va a estallar y qué solución después le vamos a dar.
Claro. Porque después nos van a pedir socorro a nosotros Sí. para parar, y ese va a ser difícil. Ramón, ¿cuál es el análisis que están haciendo ustedes desde la CNT? Bueno, acá es importante, ya que está también Bernardo, nosotros estamos dentro de una unidad sindical nacional, ¿verdad? Sí. Que justamente estamos varias centrales, 5 centrales en especial, ¿verdad? Los criterios que dice acá el compañero Bernardo es cierto, estamos analizando y ocupándonos inclusive, ¿verdad?, de esta situación, por eso nos encanta cuando un sector muy importante, que son los abogados laboralistas, puedan tener una opinión legal sobre todo este tema, ¿verdad? Es muy importante y a la vez también son realmente referentes a los efectos de poder decir nosotros también sustentar legalmente que es inconstitucional esta ley, ¿verdad? Y por eso ratificamos esto en conocimiento del compañero acá, siempre ratificamos de que estos anuncios que hacen tanto a nivel descoordinado inclusive, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo a través de su ministro, entre contradicciones, etcétera, etcétera, hay una señal. ¿Y cuál es esa señal? De que a más día, por un lado, están perforando en forma sistemática el Código Laboral y a la vez también flexibilizando todo lo que es el derecho laboral o el trabajo mismo, ¿verdad? Y eso hace a que muchas veces nosotros como centrales sindicales también debamos debatir esto y no solamente nos quedemos en esa parte, también están las acciones que debemos hacer, ¿verdad? Y hoy día el movimiento sindical, sobre todo, se tiene que ayornar los cambios que hoy día existen, ¿verdad? Y esos cambios también dentro de la sociedad misma atrae, ¿verdad?, ciertas opiniones muchas veces, ¿verdad? No es el caso en particular de la década de los 80 o 90, ¿verdad?, que el movimiento sindical realmente estaba fuerte, ¿verdad?, que hoy día es lo que hoy estamos, ¿verdad? Hoy tenemos una realidad que estamos fragmentados, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra intención sobre todo? Es la de poder unificar los criterios sobre todo, ¿verdad?, en las acciones que tengamos que tener. Cada central, si bien es cierto, es independiente, es autónoma, ¿verdad?, pero coincidimos de que hoy día la crisis que nosotros los sindicalistas tenemos que administrar, mientras tanto los políticos llevan la ganancia, nosotros tenemos que estar bailando con la más fea, como se dice, ¿verdad? Entonces, pero eso hace también a un desafío para el movimiento sindical y un desafío a los dirigentes, en especial a los efectos de poder llevar adelante esa inquietud que tiene el trabajador o el que no tiene voz en su empresa a través de nosotros que somos los dirigentes principales. Y termino con esto, ¿verdad? Y muchas veces, por eso decía que venían muchos cambios, ¿verdad?, muchas inquietudes y a la vez también irritaciones, ¿verdad?, de que lastimosamente esa fragmentación que tenemos hace también a que muchos compañeros no puedan identificar cuál es el contrario de nosotros que tenemos los trabajadores. Y muchas veces nos critican más nosotros como centrales sindicales de que no hacemos o hacemos, ¿verdad?, mientras que no ven las acciones que realmente estamos haciendo. Sí. ¿Entendés? Y eso hace a que un perjuicio muy grande para el sector. Por Claro. eso, yo puedo decir de la CNT, como dije al principio, ¿verdad?, autónomo, somos independientes en ese sentido. Nosotros no tenemos ningún problema de hablar con cualquier compañero o compañera dentro del criterio de realmente identificar cuál es el problema y cuál es nuestro contrario real. ¿Cuál es nuestro contrario real? Es el sistema que se está implementando y son los políticos que, de acuerdo a la medida de sus intereses, están legislando leyes. El año pasado, cuando el presidente de la República plantea lo de eliminar la estabilidad laboral de los 10 años, ustedes reaccionaron y se estableció una mesa de diálogo. ¿En qué quedó eso? Esa mesa no está funcionando todavía, pero hubo un acuerdo tácito, ya ayudé con el ministro de Economía, de que vamos a suspender la discusión de ese proyecto por lo menos de 6 a un año, esperar para que se solucionen otros problemas, no dijo el ministro, y después, porque este no es el problema central, no es la modificación del Código Laboral, no es el problema central. Además, la modificación del Código Laboral se tiene que hacer también a través de la constituyente, porque hay muchas normas constitucionales. Claro, cuando decía el ministro de Industria y Comercio anteayer
en el mundo ideal exagerado, decía él, eliminar el salario mínimo sería lo ideal, decía él, pero el salario mínimo está establecido en la Constitución, entonces hay que cambiar la Constitución. Sí. Y al cambiar la Constitución pueden tratar de hacer otros cambios. También. Yo decía la reelección incluso, ¿verdad? En un proyecto más amplio que tiene que ver con una cuestión política, empresarial, bueno, un proyecto de largo plazo. Sí. Ahora, ¿cuál es la relación con este gobierno? ¿Cómo se están relacionando las centrales sindicales con este gobierno cuando plantea eliminar la estabilidad, cuando plantean eliminar el salario mínimo, cuando plantean un salario mínimo diferente? Ayer lo escuchaba a Pedro Aley decir que los trabajadores de las MIPYMES van a tener que jubilarse recién a los 75 años. No sé si eso es real, si ese es un cálculo, digamos, establecido ya por las previsionales, pero ¿cuál es el diálogo que tienen ustedes? Enseguida me respondés porque Eduardo quiere decir algo al respecto. Bueno, ahí también hay un problema muy grave que se genera con esta ley, porque imagínense, según la propia declaración del ministro de Industria y Comercio, decía él, de 3.000 inscritos hoy día con la cédula MIPYMES, ellos quieren llevar a 360.000 inscritos. Y esta ley permite que los empleadores de las micro y pequeñas empresas también se incorporen al Seguro Social y los trabajadores. Si calculamos 360.000 nuevas inscripciones de microempresarios a un promedio de 5 trabajadores, estamos hablando de 1,5 millones de personas que se incorporarían en el Seguro Social. Sí. Con un aporte inferior al mínimo y donde van a seguir recibiendo todas las prestaciones en salud y toda la cobertura que brinda el IPS. Se hizo un cálculo actuarial al respecto del impacto financiero que va a tener el IPS en ese sentido. No se hizo. Entonces esa es una de las situaciones que también va a generar una contradicción normativa con el IPS, porque el IPS, su carta orgánica, dice que no se puede aportar por debajo del salario mínimo. Yo no sé cómo van a arreglar esta situación. Lo otro que quiero señalar es que esta ley crea una desigualdad también en el trato con las micro y pequeñas empresas, porque dice se le va a otorgar la cédula de MIPYMES, que le va a dar todas las posibilidades de acceder a créditos, etcétera. Pero en el caso de incumplimiento de normativas, de normas vigentes o de disposiciones dictadas por instituciones u organismos del Estado, dice en la primera infracción no se le va a aplicar multa, sino un curso de formación. El artículo 2, si mal no recuerdo, del Código Civil dice que todos los habitantes de la República estamos obligados a conocer la ley. Sí. Entonces, no puede ser, es lo mismo que yo me vaya a un municipio, me entreguen el registro, salga afuera, haga un accidente y ahí recién me instruyan sobre las reglas de tránsito. Acá el emprendedor, yo soy abogado también de emprendedores, sí. Yo soy abogado de MIPYMES. El emprendedor, cuando va a tener su cédula tributaria, tiene que saber cuáles van a ser sus obligaciones en tributación, en seguridad social, en tasas municipales, en derechos laborales. Y sobre esa base se le tiene que entregar la cédula de ser MIPYMES. No puede ser al revés la cuestión. Y eso es una cuestión muy contradictoria. Y lo que plantea el ministro cuando habla de los países nórdicos, yo le comento de que en los países nórdicos la tasa de sindicación es de entre 75 a 82%. Claro. Tasa de sindicalizados de trabajadores. Son las organizaciones sindicales las que negocian las condiciones laborales, salario mínimo. Se negocia convenios colectivos y se establecen ahí las categorías salariales para por cada ramo, sector. por rubro, sí. Y el alto grado de alfabetismo que tienen, ¿verdad? Totalmente diferente al paraguayito que se cree muchas veces el cacique y que puede hacer lo que se le antoja y cuando se le antoja, ¿verdad? Entonces nosotros, si no tenemos las reglas de juego mediante el cuerpo normativo constitucional y el Código del Trabajo, que el Código del Trabajo tiene 5 títulos y el 5.º título habla y responsabiliza al Ministerio de Trabajo como órgano tutelar en la protección de los derechos laborales y en la aplicación de las sanciones. Entonces, esa es la función que le compete al Estado, hacer cumplir la ley para arriba, no para abajo. Claro. Quiero aclarar que nosotros invitamos a representantes de las asociaciones de MIPYMES y que, bueno, por una cuestión de salud no pudo estar aquí la representante esta tarde porque la idea era hacer, digamos, un debate
iba a estar Eduardo con la representante, y en otro bloque iban a estar aquí los representantes de las centrales sindicales, pero bueno, por una cuestión de salud no pudo estar presente. Pero Bernardo y Ramón. Claro, una cosa, Sí. Fito, nosotros no estamos en contra de que se fortalezca al sector MIPYMES. Estamos a favor de que se fortalezca porque Y que se formalice. en honor a la verdad es el que más empleo genera. Claro. Pero es un empleo informal, está la informalidad, y eso por culpa de que no hay una atención del Estado hacia este sector. Nosotros estamos de acuerdo, pero no vayan a querer fortalecer a un pobre y le reventar a otro pobre. Eso no se hace. Entonces buscan lo intermedio para solucionar el problema. Entonces la gente dice, no, estos dirigentes sindicales están contra la MIPYME. No estamos en contra, estamos que se fortalezca, pero el Estado es el responsable que tiene que hacer ese trabajo. Y en ese sentido nosotros tenemos que decir que el gobierno paraguayo no tiene una política de reactivación económica, no tiene una política laboral. Hablan cada uno, entra acá, sale allá. Ese disparate que dijo el ministro de Industria y Comercio es porque no hay una conducción liderada para que se le diga, no, esto no, déjense jugar. Entonces, vos preguntaste, ¿y qué relación nosotros tenemos con el gobierno? Y nosotros en este momento tenemos solamente algunos diálogos puntuales con el ministro de Economía, que es el que en alguna medida corta la torta, pero nosotros cortamos nuestra relación en el Ministerio del Trabajo porque no hay resultados. Nosotros estamos, la mesa sindical en donde estamos 5 centrales, estuvimos en varias mesas, creamos varias mesas, para que no diga que no somos dialoguistas, creamos varias mesas. Política salarial, política de empleo, política de seguridad social y otros, no me acuerdo, pero creamos todo eso y en ninguno no había resultado. En Bareillo, en Guapú, voy a perder tiempo. No, ese no el. Entonces nosotros le dijimos que hayan el resultado. El día que va a haber resultado vamos a volver otra vez. Claro. Pero ahora estamos analizando. El primer resultado que conseguimos era parar el tema de la discusión sobre la modificación del Código Laboral. Que sea participativo, discutido y que se hable. También nosotros estamos discutiendo lo que hace al tema de salarial. Nosotros tenemos una propuesta concreta y bien fundamentada, técnicamente elaborado, sobre política salarial. Y no nos escucha. Y no nos escucha, ¿por qué? Porque hay algunos temas que a ellos no les interesa o les molesta, como ser el control del precio de la canasta básica, por ejemplo. La creación de una nueva canasta sin la participación del Banco Central. Otro día nos estaban diciendo, no, le van a asustar los del Banco Central. ¿Qué se van a asustar los del Banco Central si son todos zorros? Entonces nosotros le decimos, vamos a sentarnos y vamos a discutir una canasta básica que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa que haya whisky, cigarrillos, cadenilla de oro, reloj. Ahora parece que sacaron eso. Pero entonces, nosotros sobre estos temas tratamos con el gobierno. Hoy no estamos tratando porque no nos vamos más a la mesa. Hablamos así en los encuentros, ¿ya? Entonces, y nuestra relación no es tan buena. Ahora, el gobierno plantea, y las propias MIPYMES plantean que, bueno, la informalidad requiere de algunos estímulos para poder salvar y salir de esa situación. Por eso se plantea esta ley y están de acuerdo las asociaciones de MIPYMES con esta ley que les da alguna ventaja o impositiva o flexibiliza las normas del Código Laboral, pagan un salario mínimo inferior y dicen, sí, somos el 90% de las empresas que generamos empleo. No va a ganar un trabajador o una trabajadora de MIPYMES 2.800.000, pero va a ganar 2.400.000 y se va a formalizar y va a tener seguridad social y de alguna manera va a poder sacar un crédito y va a poder, no sé, pagar la cuota de la casa, tener su primera vivienda. El gobierno lo plantea como el camino hacia la formalización, que también hay que decir, la informalidad es un gravísimo problema. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si me permitís, Fito, sobre eso. Hay dos cuestiones
principales y fundamentales que vos mencionabas, ¿verdad? Con relación a la formalización o la informalidad, ¿verdad? Dentro de la estadística misma que la INES nos dio, el último, ¿verdad? Casi el 63% son trabajadores informales o estamos en la informalidad. Es decir, de acuerdo al PEA, que es casi más de 1.500.000 personas que están en la informalidad, sobre todo, ¿verdad? Entonces, acá hay que entender también que esta ley que se modificó, sobre todo porque esta ley es 4457/2012, ¿verdad? Sí, así mismo es, ¿verdad? Sí. Se modificó hace 12 años, con el mismo canto de sirena. Ellos entraron también a los efectos de que supuestamente iban a tener mayor formalidad, mayor cooperación en cuanto a tributos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no resultó, ¿verdad? Acá detrás de todo esto está este FEMEPYMES, algo así, que está liderado por el arquitecto Tabela. Sí. ¿Verdad? Entonces, ellos fueron los impulsores de esta modificación de la ley. ¿Qué es lo que hace con esta ley? Es justamente quitar toda la carga social que realmente a nosotros los trabajadores nos interesa de sobremanera. Por ejemplo, se hacen modificaciones específicas, decía el doctor acá, referente a varios artículos. Por ejemplo, el 45, que en la ley 2, el 4457/12 y esta nueva ley menciona de que relacionado a salario, inclusive en ese entonces, y también la parte de seguridad social, se pagaba la diferencia. O sea, nadie podía, como dijo acá el doctor, referente a la Carta Orgánica, que nadie podía pagar inferior al salario mínimo. Sí. Con esto quitan ellos eso, para poder pagar solamente el 80%. También referente a la indemnización misma, etcétera, etcétera. Todo eso hace a que con estas modificaciones que realizan, justamente, nuevamente, con el título de formalizar, de poder tener mayor cantidad de empleos formales, de mayor cantidad de aporte, etcétera, va a perjudicar más de que beneficiar a los trabajadores. Y ahí, con este término, mencionaba vos, y que creo que ellos, la asociación decía, de poder ingresar a tener vivienda. Acá tenemos crisis en Paraguay. La mayoría de los trabajadores viven en alquileres o apenas, inclusive con la suegra, con el suegro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el MUT, por ejemplo, lanza proyectos de vivienda y te dice que mínimamente vos tenés que tener 2 salarios mínimos. Y con esto, ¿cómo vas a tener vivienda? Le quiero preguntar a Eduardo, porque creo que tiene otros compromisos. Vos defendés a trabajadores, a empresas, a propietarios de MIPYMES, y te quería consultar qué es lo que ocurre cuando un trabajador de una MIPYME que no está formal recurre a tus servicios o a los servicios de cualquier abogado laboralista y le dice, quiero reclamar mis derechos. No estoy ganando el sueldo mínimo, no tengo vacaciones, no figuro en IPS, no figuro en ningún lado. Sí. Hoy, ¿cuál es la situación y cuál sería la situación con esta ley para esos trabajadores? Bueno, va a ser una situación bastante complicada para el juez definir esto, ¿verdad? Porque dentro de la cantidad de normas siempre se tiene que aplicar aquella más favorable al trabajador. Ese es el principio del derecho del trabajo, ¿verdad? Como dije acá, más allá de las ideologías o de las posiciones personales, acá estamos hablando de derechos. Entonces, en la interpretación de normas, el juez estará obligado siempre a hacer esa verticalidad de la Constitución y los convenios internacionales para aplicar la más favorable. Así que yo no sé hasta qué punto esta ley va a ser tan beneficiosa para ellos. Cuando un trabajador de MIPYMES o de grandes empresas viene y reclama algún impago de sus beneficios sociales, entonces lo que normalmente se plantea en una demanda es el pago retroactivo incluso del salario. Hasta un año retroactivo se puede solicitar el pago de la asignación familiar, las vacaciones hasta 2 años y el aguinaldo hasta 1 año retroactivo. O sea, o si hay diferencia salarial, incluso se plantea una figura que se llama reajuste salarial, que permite también el código reclamar. Ahora bien, dentro de los incentivos que esta ley señala,
esta nueva ley 7444, el artículo 39 les exonera a las MIPYMES en general de pago de tributos en los primeros 3 años de su constitución. Correcto. O sea que me parece muy razonable, ¿verdad? Con eso se hubiesen quedado y fortalecer esa política de financiación de préstamos que requieren las MIPYMES. Llama mucho la atención que nuevamente se deje un vacío sobre la cuestión de las entidades bancarias. No se pone ninguna cláusula en la ley de que las entidades bancarias deberán aportar, o sea, deberán ofrecer una cartera de préstamo a un porcentaje mínimo sobre la tasa de inflación, por ejemplo. Si la tasa de inflación es 3.5% anual, entonces que los créditos a las MIPYMES sean del 8%. En ninguna parte dicen eso. No quieren confrontar con el sistema bancario. Y que gana muchísimo. Y llevan la responsabilidad del ajuste sobre los hombros de los trabajadores. Porque acá lo que se hizo es legalizar la informalidad. Es lo mismo que porque la gente pasa luz roja todo el tiempo, algunos tilingos pasan luz roja todo el tiempo, se legalice que todos pasemos también luz roja. Eso es lo que hicieron básicamente, ¿verdad? Y el mismo Parlamento que se aumentó 5 millones de guaraníes, cada uno de los legisladores, porque no le alcanzaba su dieta de 30 y tantos millones, es el mismo Parlamento que en el mes de diciembre bajó los salarios de la clase trabajadora. Esto es absolutamente inconcebible porque ese trabajador va a tener que seguir desplazando en transporte público, en Uber o en cualquier otro tipo de transporte. Va a tener que seguir pagando salarios, va a tener que seguir trabajando 8 horas más las horas de desplazamiento y va a tener los mismos costos operativos a un ingreso menor. Que haya empleadores que no paguen salario mínimo o no le aseguren a sus trabajadores, es responsabilidad del Estado controlar, fiscalizar y aplicar las sanciones. Pero no se le puede cargar eso a la clase trabajadora. Correcto. Eduardo, gracias por estar con nosotros esta noche. Te liberamos porque tenés compromisos. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema. Estamos de vuelta aquí en Contexto y hoy estamos hablando de los planteamientos que hace el Poder Ejecutivo respecto a modificaciones en el ámbito laboral. Porque, bueno, el año pasado el presidente de la República hablaba de eliminar la estabilidad laboral, eso lo hacía en un foro de empresarios. Este año fue promulgada la ley de MIPYMES, se paga un salario inferior al salario mínimo y, bueno, también hay otras condiciones que son desventajosas para los trabajadores, pero lo hablan y lo plantean desde el punto de vista que serían ventajosas porque estarían en el mercado formal del trabajo. Por eso estamos en compañía de Bernardo Rojas, el expresidente de la CUT Auténtica, y también está con nosotros Ramón Ábalos, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores. En la pausa me estabas diciendo, Bernardo, hay unidad de acción de las centrales sindicales, de 5 centrales sindicales, y uno de los temas de discusión con el gobierno es el salario mínimo. Sí. No hablamos del salario mínimo de MIPYMES, que va a ser 80%. Sí. El salario mínimo y la variación que se establece año a año. Sí. ¿Es irreal, te parece, o les parece el estudio que hace el Banco Central? Totalmente. A nosotros nos parece que ponerle que ellos dicen que son muy buenos técnicos los que están en el Banco Central, puede ser, y yo no le conozco a muchos, pero a algunos le conozco y sí, buen técnico, pero ellos hacen también muy buen análisis o investigación, no sé cómo se llama, pero al anunciar, ahí se cambia todo. Te cuenta y te dice con total desparpajo y leñegua, o sea, ya porque ¿cómo vas a decir el tomate bajó si el tomate nunca bajó? El tomate estaba a 5.000, 4.000, 3.000 y de repente subió a 25.000 y se bajó, sí, bajó, pero nunca llegó otra vez a 4.000. Bajó a 16.000, sí. Compré tomate anteayer, 16.000. Y nunca bajó más a 3.000. Sí. Entonces, hoy la carne es un lujo para mucha gente. No, es que así nomás. O sea que el costo de vida que hace el Banco Central es absolutamente irreal. Porque es un costo de vida policlasista.
abarca a todos. Sí. Y no podemos meterle a todo el mundo. Uno en el sentido de la... Hay una diferencia de clase, para no decir división de clase, porque ese suena medio raro. Sí. Pero hay una diferencia. Yo no puedo vivir como vive un empresario, por ejemplo, porque el empresario tiene más condiciones que yo y entonces vive mejor y gasta más. Pero viejo, si yo no tengo plata para gastar, ese empresario no puede vender o vende menos. Claro. Entonces, Cuanto menos gana el trabajador, claro, menos venta tiene el empresario. Y el trabajador gana una platita y gasta todo al instante. No hay que guardar, ahorra, no hay por y ahorro. Entonces, el fortalecimiento del salario es importante. Y eso le dijimos al ministro de Economía, de que deberíamos de conversar sobre eso, pero conversar abierta y claramente sobre lo que nosotros pensamos. Además, te voy a decir, el costo de vida de Asunción no es igual al costo de vida de Ciudad del Este, de Encarnación. Son diferentes y tenéis que armonizar eso. Y nosotros no podemos hacer, porque ese trabajo cuesta como mínimo $120,000. Sí, hacer el estudio del costo de vida con la encuesta, ir a los hogares, pedir la factura, es carísimo. Existió, pero hace muchos años, en los años 80. Y nosotros tenemos, hasta ahora yo tengo el estudio que hicimos con el CDE, ahí del gremio de la construcción y después para el gremio bancario. Exacto. Había un costo de vida, un estudio que era paralelo al del Banco Central. Correcto. Y en las negociaciones se presentaba, digamos, cuando un sindicato bancario de la construcción quería ir a negociar el salario, se presentaba ese estudio que tenía, digamos, una base científica. Ramón estuvo aquí cuando hablábamos con el presidente de Capasu, y el presidente de Capasu nos contaba que ellos tienen un estudio de los precios de la canasta básica en base a las ventas que hacen los supermercados. Entonces vos tenés millones de transacciones de ventas hechas en los supermercados de todos los rubros: tomate, cebolla, ajo, carne, distintos tipos de corte de carne, leche, yogur, todos los elementos de la canasta básica de alimentos principalmente. Y él decía, eso lo ponemos a disposición de quienes quieran usarlo, pero no descalificaba el estudio del Banco Central, porque decía, son dos estudios distintos. No se pueden comparar uno con otro. Pero acá hay un elemento que se puede utilizar, Ramón, que es ese análisis que hace la Capasu de la variación de precios. Sí, justo como mencionaste, y fue justamente aquí que estuvimos hablando, y después, posterior a eso, nosotros hablamos nuevamente con respecto a eso, de que están construyendo dentro de esas informaciones que podría ser fácil o facilitar, mejor dicho, a los efectos de tener por lo menos una base de cómo es el comportamiento real de la canasta familiar, ¿verdad? Básica, ¿verdad? Me voy en el contexto de lo que decía el compañero Bernardo en relación a los planteamientos que nosotros le hacemos al Ejecutivo. Lo dije una oportunidad y solamente le voy a repetir, ¿verdad? Le decíamos la de desindexar, por ejemplo, del salario mínimo todo lo correspondiente a los impuestos, etcétera, ¿verdad? Tener una base distinto a lo que es. Desindexar significa no relacionar directamente. No relacionar, porque hoy sube 100.000 el salario mínimo y sube el impuesto inmobiliario, todo, sube completo. el impuesto de tu registro de conducir, la multa, todo, porque se miden por jornales. Sí. Exactamente. Entonces, no tiene nada que ver con el... Sí, por eso le decíamos justamente, ese es uno de los planteamientos. El segundo planteamiento, como dijo el compañero en el sentido del BCP, ellos tienen un promedio que califican justamente sectores de tres ambientes, digámosle, en este sentido, el alto, medio y el trabajador en sí, ¿verdad? Que hace un conjunto en eso y que quita un promedio, ¿verdad? Lo cual a nosotros nos perjudica de sobremanera, ¿verdad? La parte, más todavía el trabajador que gana salario mínimo. Porque entonces, el trabajador que percibe el salario mínimo o menos que el salario mínimo, nos decía el economista Víctor Raúl Benítez, gasta la mayor parte de su salario en alimentos. Totalmente de acuerdo, en ese sentido. Hay una migración. Claro, casi el 80%. Ocupa el salario mínimo. Y con esto, justamente para complementar más, nosotros le decimos, hagamos una comisión interinstitucional
donde podamos, entre todos, que quiera participar sobre todo, ¿verdad?, los actores principales, donde podamos medir realmente el costo de vida del trabajador, ¿verdad? Y si bien es cierto, dejémosle al BCP que haga sus proyecciones, las macros, etcétera, etcétera, ¿verdad? O en todo caso, el de mantener la estabilidad monetaria, pero hay una realidad del trabajador que se debe tener en cuenta a los efectos de poder satisfacer esa necesidad de ese trabajador. Porque como bien vos estabas mencionando, y hay estudios sobre eso, más del 78% de lo que percibe el trabajador migra en un solo sector, que es la alimentación. Y ahí no olvidamos de lo que recién estamos hablando, de vivienda, salud, claro, de educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay políticas públicas que están fallando, que debería acompañar justamente el salario mínimo. Y dentro de ese planteamiento que le hacemos tanto al ministro, ¿verdad?, y la ministra en su entonces, que el Ejecutivo pueda tener políticas públicas para poder sostener el salario mínimo que hoy día tiene el trabajador. Claro. O sea que no estamos hablando del subsidio, que muchas veces se confunde y también hace a que... No, que si el salario mínimo aumenta 150.000 guaraníes, eso no se vaya inmediatamente al mes siguiente con el aumento de todos los alimentos, del pasaje, del peaje, lo que sea. Exactamente. Entonces, esas son políticas públicas que debería el Ejecutivo, o sea quien esté en su momento, o de cualquier signo político que esté, debe tener en cuenta, porque acá hay que entender también de que de los 6.500.000 de población que tenemos, 3 millones estamos dentro del PEA, ¿verdad?, de las cuales, como dijimos hace rato, casi más de la mitad está en la informalidad y otra mitad que está en la formalidad, y con un salario que no alcanza, cada día más va a empobrecer lo que es el trabajador en sí, o la población en sí, ¿verdad? Entonces, esas son los desafíos que nosotros siempre decimos y lo que pretendemos que el Ejecutivo pueda entender, y nosotros cuando nos sentamos en la mesa nos vamos con propuestas, no solamente de protesta como siempre decimos, ¿verdad? Claro. Vamos con propuestas reales, con propuestas que puedan ser sustentables en el tiempo, porque ¿qué pasa? Hoy nosotros firmamos un acuerdo y si mañana va a dejar de lado ese acuerdo, como dijo Bernardo, ¿para qué vamos a perder tiempo en la mesa? Sí. En esta parte final le quiero preguntar a Bernardo, porque llegó un comunicado en estos días de un proceso de unidad que se está dando entre 2 de las 5 centrales sindicales, que en este caso serían la CUT y la CUT auténtica. ¿Cómo va eso, Bernardo? Iniciamos el proceso ahora y este año pensamos fortalecer. Por ahora está bien todavía. Hay algunos sectores que no le gusta porque yendo solo le conviene más paso andanza que unir las centrales. Y en este momento nosotros estamos conversando como que la CUT A y la CUT fueron de una sola bolsa. Y después se dividieron. Entonces queremos entrar otra vez en esa bolsa y armar uno. Y contamos también con el respaldo de la mesa sindical, de los compañeros, contamos con el respaldo de todos los organismos internacionales sindicales y vamos bien. Ahora estamos preparando realizar algunos encuentros de sectores y de secretarios generales para ir planteando alguna estrategia de acción, pero igual nos vamos a seguir manteniendo en la mesa sindical, vamos a seguir y después si sale bien esto, probablemente ya se van a ir sumando otras centrales y tenemos que recuperar otra vez esa fuerza, porque no tenemos fuerza. Por supuesto, se están atomizados. Vos decías, Ramón, están fragmentados. ¿Cuántas centrales hay? 5 están en unidad de acción, pero ¿cuántas hay? Y legalmente reconocidas son 8.
8 centrales sindicales. Sí. Legalmente reconocidas, ¿verdad? Y hay una corriente sindical que es de compañero Eduardo, ¿verdad? Sí. Pero ellos están dentro de una corriente, como se dice, ¿verdad? Claro. Entonces, y esos son los desafíos, como dije al principio, ¿verdad? Del movimiento sindical en sí, a los efectos de poder unificar esas acciones y esa fuerza que realmente caracterizaba al movimiento sindical. No podemos construir hoy día con discursos vicentinos muchas veces, ¿verdad? Sino con acciones. Y esas acciones va a fortalecer justamente al movimiento sindical si realmente entendemos bien el norte, ¿verdad? Porque si no entendemos hoy día, si no sabemos cuál es el objetivo que nos proponemos y cuál es el enemigo que tenemos que enfrentar, va a ser un desgaste de balde de que otros compañeros o compañeras vengan y nos ataquen o nos ataquemos entre nosotros. Lo que va a hacer es fortalecer al enemigo y no a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso en este espacio justamente aprovecho, ¿verdad? Nosotros instamos a los compañeros, a la unidad sobre todo. No vamos a tener ciertos criterios iguales, pero tenemos desafíos iguales en ese sentido. ¿Cuál es el desafío igual que tenemos? Tenemos que confrontar este sistema que cada día está perforando el sector laboral, está flexibilizando el trabajo y a la vez también llevando contradictoriamente, ¿verdad?, a la informalidad a todos los trabajadores. Entonces, ese es un desafío grande que tenemos. Pero hay también una estrategia, para mí y para mi central particularmente, visualizamos una estrategia de ataque sistemático al movimiento sindical. Y para eso se prestan gente que está al servicio de los neoliberales que atacan al movimiento sindical. Esto es un juego de política también. Claro. No hay que ser inocente en esto que le llamamos a los compañeros. No, el que jode afuera, que se vaya a otro lado. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Paraguay no hay en este momento oposición. El Partido Colorado es gobierno y a la vez es oposición. Sí. ¿Y dónde están los opositores? ¿Qué defensa de los intereses de los trabajadores hacen los opositores? Nada. Se van a enojar seguramente conmigo porque digo esto, pero así nomás es el asunto. Y para esto se presta también algunos dirigentes o sindicalistas o qué sé yo, se prestan para tirotear. Nosotros no somos un partido político. ¿Y con quién dice, por qué dialogan ustedes con el gobierno? ¿Y con quién vamos a dialogar? Claro. Con el gobierno y con los empresarios únicamente tenemos que dialogar, o si no tenemos que ir a una guerrilla, si no tenemos, y no tenemos ningún bocadillo para tirar. Es una joda. Entonces, la gente tiene que tener también un mínimo de respeto a las organizaciones. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de parar. Vos sabés que el tema de la superintendencia, Sí. ese es un caso así De jubilaciones. sí, concretísimo. Nosotros desde el primer momento que cayó en nuestro poder un documento que no sabíamos de dónde venía, dijimos no a la superintendencia. Y le dijimos al gobierno no a la superintendencia. Se quiso hacer el fuerte, entonces nosotros tuvimos que recurrir a hacer una estrategia con los empresarios y se rechazó el superintendente. No existe, no es más superintendencia ahora, es la ley, dice Comisión Nacional de Seguridad Social. Ese se integra en forma Que tripartita. va a estar por encima del superintendente. Totalmente. Sí. Y va a estar integrado por los sectores, gobierno, empresarios y trabajadores, tripartito. Vamos a hablar de eso en otro programa, Bueno, Bernardo. vamos a hablar. Ramón, Es importante. Muy importante, muy importante. Les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros esta noche y vamos a seguir hablando de este y otros temas que, bueno, nos afectan a todos. Quédense aquí en NPI, en instantes llega ya Sin Vueltas, en contexto, el próximo martes con Estela Ruiz Díaz y el jueves nos reencontramos nosotros.